Buenos días, Richie. Buenos días, Richie. Buenos días, profesor. ¿Qué tal está, Richie? Bien, Excelente. sí. ¿Cómo tienes primo nuevo tú ya? ¿Cómo tienes primo nuevo? ¿Ah? ¿Cómo tienes primo nuevo ya? Muy bien, vamos a ir iniciando entonces con nuestro primer tema. Tenemos lo que es el registro de datos. Sí. ¿Cuál es la ciencia que nos va a ayudar a obtener datos? Ayuda leyendo el primer párrafo. Estadística es la ciencia que permite obtener, organizar, tabular, analizar y representar información en tablas y gráficas estadísticas. Muy bien, entonces la estadística es la que me va a permitir que yo pueda recolectar información, que yo que sea capaz de organizarla, que sea capaz de tabularla y que yo la lleve a, a lo que son tablas o a gráficas estadísticas donde yo las represente con un porcentaje. En este caso vamos a utilizar lo que son las tablas. Una tabla estadística o tablas de frecuencia. La recolección de información se puede hacer por medio de la observación o de la encuesta. Cuando se hace a través de la encuesta, es porque la encuesta es un instrumento estadístico que se utiliza para obtener datos por medio de preguntas. Usted elabora un formulario de las preguntas que le va a realizar a cierta muestra de la población o a cierto sector de la población y usted le va a hacer una serie de preguntas y luego esas preguntas, las respuestas, usted va a escribir la pregunta número 1 y va a ir ordenando cuál es la respuesta de cada una de las personas. Y al final tiene que obtener cuántas personas contestaron tal pregunta, de qué forma lo hicieron. Y ahí va recolectando información después de que tabula esa encuesta. Luego tenemos la observación de campo, que esta consiste en observar directamente el comportamiento o características de un grupo humano o animal. Bueno, ahí tenemos una tabla, una pequeña tabla donde nos dice que observemos la siguiente tabla y que luego respondamos las preguntas. Entonces tenemos acá la tabla, la imagen va relacionada con la tabla. Bien, la imagen va relacionada con la tabla. Aquí tenemos la tabla que nos dice deportes practicados, cuántas personas practican el deporte. Miren, fútbol, cuántas personas lo practican. 25. Béisbol. 25. Tenis de mesa. 15. Natación. 25. Voleibol. 30. Béisbol. 27. Espérate, ¿quién diría este? Sí. Ajá. Básquetbol. 14. Tenis. 14. 12. Y el hula hoop. 7. 7. Ahora, viene y me pregunta acá, ¿cuál es el deporte que más se practica? Fútbol. El fútbol con 35 personas, creo. ¿Y cuál es el deporte que menos se ha practicado? ¿Cómo dice? Hula hoop. El hula hoop. Sí.
Y ahí ya respondí a las preguntas que se me hacen. Ok, entonces vengo, copio desde acá, hago la tablita. Profe, pero yo ya la tengo en mi libro que dice observe, complete la tabla, luego responda. Pero no son los mismos datos, si usted la mira. Sí, no sé. Esa es la diferencia. Entonces, en el libro está bien, pero la estamos haciendo aquí para que usted pueda entender de otra manera con otros datos. Entonces, Sí, cópiela, copia el contenido, copiamos la tablita y luego copiamos la respuesta. Vamos. sí. Tanto chisme, hombre. No se han dado cuenta del nuevo pastor. Tiene prima nueva, primo nuevo que gusta el árbol. Pero la prima Perdón, señor.
Les dejo allá arriba, pues. Les dejo allá. Observe la siguiente tabla y luego responda. Muy bien, ¿por dónde va? Ver el cuadro. Excelente. Pero ahorita. Es el cuadrito. Le conté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9.
Muy bien, terminó el cuadro, ¿verdad? Ya lo terminé, pero solo estoy escribiendo las palabras. Ya, termino. Ya va por las preguntas. Sí. Muy bien. ¿Finalizó? Ya lo terminé, pero ya voy por la última. ¿Cuál es el deporte que menos se ha practicado? Sí. Ya, profe. Muy bien. Bien. Ahora pasamos con el tema que se llama organización de datos.
Aquí era registro, ahora es organización. Y aquí vamos a utilizar las tablas de frecuencia. Tablas de frecuencia es aquella donde se registra la información obtenida de una encuesta o de una observación de cámara. Para registrar y organizar la información obtenida de una tabla, debe tener un título relacionado con el tema planteado y columnas y filas que muestran la información recolectada. Ya tenemos acá el ejemplo. ¿Qué dice en el ejemplo? Rixi, la bibliotecaria de una escuela, realizó una encuesta para saber qué temas les interesan a algunos estudiantes y así actualizar la La H. Hemeroteca. A 15 niños les gusta el deporte. A 12 niños les gusta la ciencia. A 20 les gusta la tecnología y a 10 les gusta la literatura. Muy bien. Desde ahí tenemos acá una tabla, ya esta es una tabla de frecuencia. Sí. Tenemos acá el tema de interés, tenemos las características de quiénes son los que participan y la frecuencia de cada uno. Por ejemplo, del deporte, ¿cuál es la frecuencia? 15. De la ciencia, 12. la tecnología, 20. y la literatura. 10. Y ahora si yo lo sumo, 5 más 2, 7 más 0, 0 son 7, ¿va? Sí. 7 más 1, 2, 4, 5 son 57, ¿eh? El total. Muy bien, vamos copiando. Sí. ¿Cuál es el tema de mayor interés de los que estaban acá? El de tecnología. Tecnología. ¿Y el de menor interés? Es el literatura. Literatura. Muy bien.
Ya va por la tabla, ¿verdad? Sí. Muy bien, ¿cómo vamos? Ya, profe. Ya terminó el cuadro. Ah, no, eso sí no. Ahorita solo lo estoy No, terminé de llenar los datos. Sí. Y de ahí las dos preguntas. Porque luego de que tenemos ya el registro de datos, tenemos lo que es el pictograma. ¿Qué consiste el pictograma? Bueno, un pictograma es una representación gráfica en la que la información recogida en una encuesta se representa por medio de símbolos o dibujos. Unos símbolos chiquitos o unos dibujos pequeños. Es la representación del pictograma. En general, el símbolo utilizado tiene relación con el tema de la encuesta y puede representar una o más referencias. Y tenemos un ejemplo que dice que a Perla le gusta realizar una serie de actividades los fines de semana. A continuación se le presenta un pictograma donde muestra las actividades que realiza Perla y la frecuencia con que las hace. ¿Cuál es la actividad que realiza con mayor frecuencia y cuál es la actividad que hace con menor frecuencia? Y a cada uno de esos dibujitos puede tener un valor, ya sea de 20, de 10, de 100, dependiendo. Ahí le va a indicar cuál es el valor de cada actividad que hace. De mayor interés. Pues tecnología. ¿Cuál es el tema de menor interés? Vimos que era la literatura. Muy bien, y ahí copia lo que es el pictograma, por favor. Literatura. Tema.
El profe puede ir a ver el agua. Tenemos el Muy bien, ¿cómo vamos? Ya para el tema, profe. Ya voy escribiendo. ¿Y la leche? El tiempo corre para ti. No. La leche. Sí, mi amor, sí, mi amor. Es que ahorita. Voy a ver, corazón. Mire, que tengo. Está abierto. Está abierto. No. Es que ya no está la papi, porque no compré bien de aquí, que ahí ahora está a las 8. Bueno, terminamos de copiar el contenido para pasar con lo del pictograma, una parte ya práctica. Ya, profesor, ya lo copié. Ok, copió hasta acá, ¿va? Sí. Bien, entonces vea. Tenemos acá los lugares preferidos para pasear de ella durante el fin de semana. Entonces vea, cada uno de estos cuadritos vale un voto. Entonces, o cuántas repeticiones ella realizó la actividad. Cada triangulito vale cuántas veces ella realizó la actividad. Una Realiza la pregunta. actividad. Mande. Tengo que hacer el recuadro. No, solo es para que vea el ejemplo. Sí. Bueno, entonces vamos a decir que el zoológico cuántas veces lo visita el fin de semana. Por decirlo así, que vaya en varias ocasiones 6. o
6. El parque, 2, cine, 4, circo, 8, museo, 6. 6. Entonces, si usted se fija, el circo es el lugar que más visita. Sí. ¿Cuál es la actividad que con mayor frecuencia es esa? Visitar el circo. El circo. ¿Y cuál es la actividad que con menor frecuencia hace? ¿A dónde va? Menos Parque. al parque. Sí, el parque es bonito. Pero a ella no le gusta. ¿Qué cosa, pa? Sí. Bueno. De ahí, dice tema, presentación de la información. Tenemos el siguiente tema, que es la presentación de la información. Entonces, vea, con estos simbolitos nosotros representamos las veces que ella o los votos o tantas repeticiones de la actividad que ella realiza. Entonces, por eso dice que se utilizan símbolos o imágenes para los pictogramas. Bien, después tenemos lo que es el gráfico lineal en un diagrama de puntos unidos mediante rectas. El gráfico lineal en un diagrama de puntos unidos mediante líneas rectas. Entonces, este lo vamos a realizar de la siguiente forma. Tema es presentación de información. Ubíquese en la página 280 y 281. 280 y 281. Sí. Ya, 280 y 281. Ok. Ahora bien. Dice ahí, entreviste a 15 compañeros, pregúnteles qué lugar les gustaría visitar en sus vacaciones de acuerdo con las opciones de la tabla. Entonces vamos a decir que a Celaki usted entrevistó 15 compañeros. De esos 15 compañeros, para ir a Celaki, quieren ir a Celaki 5. ¿Qué va ahí? Sí. 5. Sí, ya. A Utila quieren ir 3. 3. Si a la Tigra quieren ir 2. Y que a Ruinas de Copán quieren ir 5. 5. Está bien. ¿Cuál es el lugar que más personas quieren visitar? Celaca y Ruinas de Copán. No le he echado nada de azúcar a eso. No le he echado azúcar. Venga. ¿Ah? Entonces no más él. ¿Le echó azúcar? Sí. Ya, profe. Ok. Pregunto, ¿cuántos dijimos que iban a ir a Celaque? 5. 5. Entonces marcamos acá en la de Celaque, aquí. ¿Ve? ¿Cuántas iban a ir a Utila? 3. 3. Marcamos acá donde está la U de Utila y el 3 aquí. ¿Cuántos iban a ir a la Tigra? 2. 2.
¿Y cuántos iban a ir a Ruinas de Copán? 5. 5. Muy bien. Entonces ahí yo tengo, mire, los 1. Así. Entonces ahí ya tengo mi gráfico. Yo tengo un gráfico lineal. Pero estoy ocupada. Que ese sería el gráfico lineal que está abajo, Richie, el tercero. Sí, Dice la gráfica lineal con los datos de la tabla del ejercicio de la sección Explore. Entonces usted a ese gráfico lo único que le va a agregar es todo esto que está en rojo. sí. A ver, acá antes que venga el lápiz 5. Utila 3. La tigra que tenía 2. Bien. Terminó. Ya, profe. Muy Sí. bien. Entonces, así como fue realizando más o menos así, más el ejemplo que está ahí en la página 280, debe realizar los de la página 281. Sí. Bueno, entonces hasta ahí nos vamos a quedar y nos miraríamos el día de mañana. Sí, adiós, profesor. Adiós, Richie, cuídese, buen provecho. Adiós. Adiós. Adiós.